¿Qué es lo que se viene a la mente cuando escuchamos la palabra juicio? ¿Es una connotación positiva o negativa? ¿Qué piensan ustedes, no? Es algo, qué rico, tengo un juicio, ¿no? Y tengo que ir a participar, me convocaron, no sé, me citaron a un juicio. ¿Es algo que nos viene bien o comenzamos a sentirnos inquietos? La verdad que normalmente la connotación es un poquito negativa. Yo, aparte de un par de veces que he tenido que ir a comparecer por alguna infracción de tránsito frente al juez, me acuerdo cuando era joven, adolescente, tenía 16 años recién cumplidos, que tuve una experiencia que me puso un poco nervioso. No hice nada malo. Simplemente sucedió que mientras mi padre era pastor en el Ecuador, le tocó a él estar al frente de la delegación ecuatoriana que debía participar y que fueron al Congreso Sudamericano de Jóvenes. Muchas gracias. El Congreso Sudamericano de Jóvenes en Buenos Aires. Imagínense, un viaje en bus desde Guayaquil, en Ecuador, hasta Buenos Aires, Argentina. Estamos hablando de un viaje que nos tomó 10 días. Parando, sí, por allí, ¿no es cierto?, conociendo algunos lugares, ¿no? En un bus relativamente incómodo, mejor vamos a decirlo, no era lo mejor, pero bueno, fue una experiencia. Los jóvenes que participamos íbamos todos motivadísimos. Todo iba bien en el viaje hasta que cruzamos la frontera entre Perú y Chile. Y cuando entramos a Chile, el oficial de ahí de la policía le dice a mi padre: mire, todo bien, su hijo es chileno, ustedes son chilenos, él puede entrar al país, pero no va a poder salir del país porque él necesita la autorización de la madre para poder salir, de ambos, ¿no? Y mi mamá estaba en Guayaquil con mis hermanos, casi 3.000 kilómetros de distancia, en un tiempo en que no había esas comunicaciones que hoy tenemos y que todo sale rápido. Entonces me dice: ¿y ahora qué hago yo? ¿No es cierto? Un menor de edad que está en su país, pero que ya no vivía en ese país. La única oportunidad que nos dieron fue ir donde un juez de menores que me iba a entrevistar, ¿no? Que me iba a hacer algunas consultas para ver que no hubiese nada extraño. Y entenderán que uno igual se pone nervioso, ¿no? Delante de un juez, comienza a hacer preguntas, si todo está bien, si no hay ningún problema. Y yo, sí, todo bien. Gracias a Dios, todo salió bien. Pude viajar a Buenos Aires, volver a Chile y salir nuevamente rumbo al Ecuador. Ningún problema. Pero sin duda para mí fue un momento que hasta el día de hoy pienso y que no fue fácil. Todo aquel que tenga que estar frente a un juez, sin duda, puede pasar por un momento de nerviosismo, de inquietud, y un poquito abrumarse por la situación. Más aún si hay algo de culpabilidad. Ahora, ¿qué es para usted pensar, ¿no es cierto?, que estaremos frente a Dios en el juicio? ¿Qué es para usted pensar que vamos a tener que estar frente a al tribunal divino? No sé si alguna vez se ha imaginado la escena, ¿no? Usted frente a Dios, que conoce sus corazones, que conoce los pensamientos, que conoce cada aspecto de su vida. Si me ayudan con esto sería bueno. Pero en esta mañana yo quisiera con ustedes tratar un poquito el tema del juicio de una perspectiva no tanto, vamos a decir, como un estudio bíblico básico, que todos conocemos lo que queremos acerca del juicio. Tenemos nuestra creencia fundamental 24, ahí no está completa, es una de las creencias más extensas que nosotros tenemos, porque trata acerca de todo el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y dentro de esta creencia fundamental del ministerio de Cristo en el santuario, nosotros tenemos una sección acerca del juicio, ¿no? Y se entiende como parte de eso. No vamos a hacer básicamente el repaso de eso, sino poder hacer algunas preguntas, examinar un poquito las bases bíblicas acerca de unas preguntas que tienen que ver más con la naturaleza del juicio. Porque generalmente cuando estudiamos el juicio nosotros pensamos ¿cuándo va a ser juicio? Y como adventistas del séptimo día nosotros entendemos
que hay profecías que nos indican el inicio del juicio en 1844, que tiene 3 fases, una fase investigadora, una fase milenial durante los 1000 años y una fase ejecutiva al final de los 1000 años. Eso creo que se ha estudiado y es bueno que todo adventista del séptimo día lo pueda conocer. Pero yo quisiera centrarme en esta mañana en algunas otras preguntas que pueden derivarse de esta doctrina con relación a Dios, a su carácter, su manera de gobernar y su salvación. Porque nos vienen preguntas respecto a esto y a veces tienen que ver con por qué Dios hace un juicio, ¿no? Nosotros tenemos información bíblica al respecto y quisiera en esta mañana poder repasar juntos esta información respecto al juicio. La Biblia claramente enseña un juicio en el cual vamos a todos ser parte. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. En el juicio se examinan nuestras vidas, se examinan nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿no? Cuando yo digo, bueno, ustedes se habrán enterado de cositas mías que yo quisiera que no, pero bueno, la Biblia dice que todo saldrá a la luz. Mateo 12:36 dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, ¿no? Un versículo bastante intrigante. Hechos 17:31 también declara que Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La doctrina del juicio es muy evidente en la Biblia y a veces está planteada de una manera que nos puede parecer un poquito chocante, nos puede parecer un poco intimidante. Y me he puesto el desafío en esta mañana de poder compartir con ustedes algunas de las inquietudes que puedan surgir respecto al juicio. ¿Por qué se habla de obras? ¿Por qué se habla de un examen? ¿Será que no es suficiente ya con que Cristo murió por nosotros en la cruz? ¿Será que Dios necesita en realidad hacer un juicio si Él ya sabe y conoce? ¿Por qué exponernos de esta manera tan pública para saber lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas? ¿No? ¿Acaso no hay derecho a la privacidad? Podríamos preguntarnos en este mundo que a veces tanto defiende los derechos de las personas. Yo quisiera... No pretendo dar respuesta a todas estas preguntas, no es mi propósito, digamos, hacer un repaso de cada aspecto, pero creo que nosotros es bueno que pudiésemos hacernos unas preguntas y poder conectar algunos elementos. Generalmente la doctrina del juicio tiene diferentes tratamientos por parte de la teología cristiana. En general, la teología cristiana no adventista, católica, especialmente evangélica, enseña la doctrina del juicio, pero no le meten mucha mano porque dice, mira, sabemos que hay un juicio, la Biblia lo enseña, la Biblia enseña que allí se van a considerar las obras, pero no entendemos en realidad de qué se trata, cómo va a ser, no profundizan en eso. Varios autores dicen, bueno, a lo mejor esto es simplemente una metáfora porque en realidad Dios no necesita hacer un juicio. Dios ya lo sabe todo, es simplemente una manera de poder explicarnos que somos responsables, que vamos a ser tomados en cuenta respecto a nuestras acciones también, pero no es un tema que debiera preocuparnos tanto. Como adventistas del séptimo día, nosotros entendemos que el juicio tiene un propósito más relevante y es bajo esa perspectiva que yo quisiera poder abordar algunos de los elementos en esta mañana. La primera pregunta que yo quisiera que pudiésemos analizar es la que aparece allí, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios simplemente no nos salva a todos? ¿Por qué hacer un juicio para condenarnos? Si Dios es amor, ¿cierto? Dios nos ama,
Dios quiere que nos vaya bien, Dios nos creó para que seamos felices. ¿Para qué hacernos pasar por este mal momento? ¿No? ¿Para qué tener que estar ahí? Y el amor de Dios, ¿dónde está en el juicio? Esta pregunta a veces viene de una interpretación a veces un tanto negativa de Dios y de sus acciones. O sea, ¿será que Dios realmente quiere perjudicarnos a través del juicio? Dios es amor, sin duda, la Biblia lo dice. Pero tenemos que recordar que el amor de Dios nunca debe entenderse a expensas o separado de su santidad, de su justicia. La palabra de Dios nos dice exactamente que Dios no pasa por alto el pecado. Él hace justicia. Dice allí en textos como Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, dice, han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado es algo grave. No puede ser tratado, ¿sabes qué? Ya está bien, ya. Te perdono, pasa nomás. No le cuentes a nadie, queda aquí entre nosotros, ¿no? A veces nosotros queremos arreglar las cosas por debajo de la mesa, ¿no? ¿Acaso Dios no tiene esa posibilidad de decirnos, ya, mira, no te preocupes, pasa nomás? No, Dios, la Biblia nos dice que Dios no considera el pecado como algo liviano. Es algo grave, es algo serio. La respuesta que Dios pueda dar al pecado va a determinar cómo Él va a relacionarse o cómo vamos a considerar a Él en relación a su justicia. Otro texto que nos puede venir a la mente es Salmo 51:6, cuando David peca y él cae delante de la presencia de Dios reconociendo su pecado, y él sabe que eso es una ofensa delante de Dios. Dice, contra ti, le dice el Señor, contra ti he pecado. No soy digno de estar en tu presencia, pero no me retires de tu presencia. Delante de Dios no puede haber pecado, contaminación. No podemos estar frente a la presencia de Dios en la condición de pecado que nos encontramos actualmente. Tiene que pasar algo, tiene que suceder algo. Y el juicio es parte de este proceso que Dios ha establecido para poder purificar este mundo y el universo de la contaminación que ha producido el pecado. Recordemos que la justicia es el fundamento del trono de Dios. Dice allí, Éxodo, primero nos dice en Éxodo 25:6, nos dice que la justicia de Dios no pasa por alto el pecado. Ahí en el segundo mandamiento dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero les tengo una buena noticia. El texto no termina ahí, porque el versículo siguiente dice, pero hago misericordia a millares. La nueva versión internacional muestra mejor el sentido del texto al decir que, al comparar esta tercera y cuarta generación que alcanzan las consecuencias del pecado, y dice luego el versículo 6, pero muestro mi misericordia o muestro mi amor por 1000 generaciones. Mientras la justicia, digamos, el castigo, las consecuencias del pecado pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, la misericordia de Dios alcanza ¿hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Si bien es cierto, la justicia de Dios está muy presente en la Biblia, también se nos dice que su amor es superior a la justicia. Lo estudiábamos en el trimestre anterior de la escuela sabática. Dice que Dios es tardo para la ira, pero también grande en misericordia. O sea, se demora en enojar. Al Señor le incomoda la injusticia, el pecado, pero su misericordia es grande. Por lo tanto, cuando Dios hace justicia, lo hace a partir de su amor. El amor de Dios incluye su justicia. El pecado debe ser enfrentado con justicia. El juicio debe ser llevado, pero siempre en el contexto de amor, de misericordia que Dios muestra en cada una de sus acciones. De hecho, nos dice el Salmo 33, el versículo 5, que Dios ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la
tierra. ¿Sabes? Si Dios aplicara solamente su justicia, tú y yo no estaríamos acá hoy. Como dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones, dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios está deteniendo los vientos, ¿no es cierto?, que debieran destruirnos. Nosotros no tenemos ya el derecho de respirar a causa del pecado, pero el Señor en su misericordia ha decidido darnos una oportunidad. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El juicio, mi querido amigo, mi querido hermano, es entonces una demostración de su amor, su justicia, su misericordia. Es darnos una oportunidad para que esa justicia, esa condenación que debiera caer sobre nosotros, no sea efectiva. Por lo tanto, Él ama la justicia, dice el Salmo 33. El Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cuál es el cimiento del trono de Dios? ¿De qué está hecho el trono de Dios? En otras palabras, su gobierno. ¿Cuál es la base del gobierno de Dios? Justicia, pero también misericordia. El gobierno de Dios, entonces, tiene una naturaleza moral que está manifestada en su carácter de amor y reflejada objetivamente en los 10 mandamientos. La Biblia nos dice que los 10 mandamientos son una expresión objetiva de un principio del carácter de Dios, de su amor. A veces nosotros tomamos las leyes como que si fuesen negativas para con nosotros. Pero el gobierno de Dios está cimentado, está construido sobre su propio carácter y esa expresión de su carácter que está en los 10 mandamientos, que son una expresión de su amor. Dios nos da leyes para que nos vaya bien. Cuando un padre le dice a su hijo, oye, ten cuidado con lo que estás haciendo, si haces eso te va a ir mal, no lo hace porque quiere perjudicarlo. No lo hace porque diciendo, oye, mi papá, que me limita tanto, ¿no? Si a mí me gusta hacer estas cosas, debiera darme libertad. Y esa es la acusación de Satanás hacia Dios. Si Dios nos crea con libre albedrío, dice Satanás, ¿para qué nos da restricciones? Su ley nos sirve, que nos dé libertad de acción. Pero el Señor dice, mira, la libertad, el libre albedrío viene con una responsabilidad. Y esa responsabilidad tienes que dirigirle. Yo te doy mis leyes para que tú puedas usar bien esa libertad, para que actúes responsablemente, porque junto con la libertad vienen también las consecuencias del uso de la libertad. Por lo tanto, el juicio de Dios está basado en esa justicia, en esa ley de amor que busca nuestro beneficio, que fue hecha para que nosotros nos vaya bien. En Génesis capítulo 18, versículos 25, la semana pasada en la escuela sabática analizamos un poquito este momento entre Dios y Abraham. Y Abraham le dice al Señor, justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dice en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta es una declaración interesante donde Abraham como que le dice, Señor, tú tienes que actuar con justicia. Y Dios le demuestra justo antes del juicio de Sodoma y Gomorra que Él está actuando con justicia y que todas sus acciones están basadas en este principio de amor, de misericordia y de justicia. Dios nunca va a actuar entonces en contra de su naturaleza de amor. Dios nunca se va a negar a sí mismo. Él está siempre dispuesto a poder actuar con amor y justicia. Y te digo una cosa, cuando pasan cosas injustas en este mundo, ¿no te da ganas que la justicia también actúe? Cuando ves que hay abusadores de niños, de mujeres, cuando alguien te ha estafado, te ha quitado todo lo que tienes,
¿No te da ganas de que actúe la justicia? Y podemos preguntar nuevamente, igual que Abraham lo hizo, el juez de toda la tierra, ¿no también hará lo que es justo? ¿No debe actuar también con justicia? Han pasado muchas cosas en este mundo durante estos 6.000 años de pecado que han quedado sin resolver desde el punto de vista de la justicia. ¿No será justo que el Señor haga algo al respecto? El juicio, la ira de Dios contra el pecado es la respuesta apropiada frente a la injusticia de este mundo. Cuando las almas debajo del altar, ahí en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vienes y nos juzgas? Los salmos claman por una acción de justicia y de juicio de parte de Dios, porque mientras estemos en este mundo no vamos a encontrar justicia real. Es necesario el juicio para que sean vindicadas las causas de todos los oprimidos, abusados, tratados injustamente en este mundo. El juicio es necesario para poder resolver los asuntos que quedaron pendientes mientras estuvimos en esta tierra. Podemos confiar en el justo juicio de Dios. Otra pregunta que nos podemos hacer está relacionada con la omnisciencia. ¿Por qué Dios necesita hacer un juicio si Él ya lo sabe todo? El tema de la omnisciencia, si uno lo analiza bien, puede ser un poco frustrante, ¿no? ¿Cómo sería conversar con alguien que ya sabe todo lo que tú le vas a decir? ¿Ya? Nosotros en nuestras oraciones le expresamos al Señor, le abrimos nuestro corazón, pero ¿te imaginas que el Señor nos dijera, mira, no necesitas decirme nada, yo ya sé todo, no necesitas hablarme? Y hay algunos que desde ese punto de vista han dicho, no es necesario ni orar, si Dios ya lo sabe todo. Es como, tú no vas a añadir nada a lo que Dios sabe. Si fuese por eso, entonces ningún tipo de relación real con Dios podría ser posible. Pero la palabra de Dios nos dice que la omnisciencia de Dios no trabaja de esa manera. Tenemos varios textos que nos ayudan a entender algunas cositas. Daniel 7, versículos 8 al 10, nos dice que en este juicio se ponen tronos. Y eso es una escena interesante, ¿no? Dice, ¿no? Una escena, está la escena del trono, y se pusieron tronos, y millones de millones, millares de millares, le servían y estaban delante de él. Hay otros textos que nos ayudan a recordar que el juicio, bueno, y hay libros, ¿no es cierto? El juez se sienta, dice ahí Daniel, y los libros son abiertos, ¿no? Hay registros, y Dios necesita esos registros para poder saber en nuestra vida. Bueno, algunos dicen, bueno, a lo mejor el Señor ya se actualizó, ahora tiene más que libros o rollos, como en realidad dice, ¿no? Debe tener alguna base de datos mucho más eficiente, ¿no? Ahí los del área electrónica quizás van a poder descubrir en el cielo nuevas tecnologías que el Señor utiliza para poder guardar esa información. Pero al punto que yo voy es que la Biblia nos dice que en el juicio hay registros, que en el juicio hay criaturas que están participando. Dice, de hecho, en 1 Corintios 6:2, Pablo les recuerda a los hermanos de Corinto y les dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En Apocalipsis 24 se habla que se pusieron tronos y se sentaron, ¿quiénes? Los que recibieron la capacidad de juzgar. Por lo tanto, lo que tenemos que recordar en primer lugar es que hay algunas personas, criaturas, que van a participar en el juicio y que no tienen esta capacidad omnisciente de Dios. Por lo tanto, Dios ha establecido un juicio no solo para Él, sino también para ¿quién? Para que participen las criaturas. Eso nos habla un poquito de la transparencia del gobierno de Dios. Dice, en el juicio, Dios obviamente ya sabe todo, pero hay criaturas que Dios quiere
que ellos conozcan la naturaleza de sus decisiones, la naturaleza de su gobierno, para que puedan reconocer que Él es justo. Si ustedes ven las escenas que hay en Apocalipsis relacionadas con el juicio, terminan, ¿no es cierto?, toda la naturaleza, los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos reconociendo la justicia, los justos juicios de Dios frente al universo. Es el propósito de Dios dar a conocer su justicia, su amor, su manera de resolver el pecado, para que nunca más esto vuelva a suceder. Dios puede saber todo, pero el universo necesita saber las consecuencias del pecado y la manera en que Dios resuelve el tema del pecado para que no haya ninguna duda de su justicia. Satanás lo acusó, Satanás levantó algunas dudas y el Señor quiere vindicar su carácter y por lo tanto invita a sus criaturas también a participar. Entonces, hay criaturas participando. Y hay otro elemento importante que yo quisiera destacar respecto a esta omnisciencia divina. Aunque Dios lo sabe todo, Él, para poder relacionarse con nosotros, Él se hizo hombre, dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Dice que Jesucristo, ¿no?, estando en la forma de Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Algunos le llaman esto el amor kenótico o condescendencia. ¿Qué significa condescendencia? Generalmente cuando nosotros hablamos dicen, no seas condescendiente conmigo, es como una actitud un tanto lastimera y qué pena tu vida, ¿no es cierto? No seas condescendiente conmigo. Pero desde el punto de vista teológico, condescendencia significa que Dios está dispuesto a colocarse a nuestro nivel para poder entrar en una relación real con nosotros. Dios lo sabe todo, sí, pero cuando conversa con nosotros, Él se hace como que no sabe nada. Y Él escucha nuestras oraciones y dice, a ver, cuéntame. Oh, Señor, me pasó esto, no te creo. ¿Y qué pasó después? ¿No? El Señor quiere entrar en una relación real, auténtica. Y Dios está dispuesto a poner a un lado ciertos atributos de Él que puede ser, ¿no es cierto?, que le impidan tener esa relación auténtica. Él se hace como uno de nosotros y Él está dispuesto a participar con nosotros en nuestra esfera, en nuestra comprensión, para tener una relación auténtica. Eso es parte de la condescendencia divina. Es como cuando nuestros hijos nos quieren hablar, ¿no? Generalmente el padre, ¿qué hace para poder conversar con él? ¿No? Uno generalmente se agacha cuando quiere ponerle atención, ¿no? Dicen que es la mejor manera, se pone al nivel del niño y dice, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Ya? ¿Y por qué te sientes así? ¿No? ¿Qué pasaría si el papá dice, anda a hablar con tu mamá, yo estoy ocupado, ¿no? Es la manera más correcta de atender las necesidades del hijo? No, Dios nos puso como padres para mostrar también ese amor condescendiente en el cual nosotros debemos estar dispuestos a colocarnos al nivel de ellos para escuchar, dialogar, establecer una relación. Y Dios tiene esa naturaleza también, tiene esa disposición de querer entablar relaciones reales con nosotros, donde podamos conversar con Él. Dice, ¿no es cierto? Ya leímos Filipenses, 2 Corintios 8:9, dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El Señor estuvo dispuesto a dejar su trono, estuvo dispuesto a dejar la alabanza de los ángeles para poder ser uno como nosotros. Y Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para poder compartir nosotros durante el juicio. Otra pregunta que puede resultar del tema del juicio es, ¿por qué Dios no usa su soberanía para salvarnos? Ya respondí un poquito esto, pero tomémoslo no desde el punto de vista de la omnisciencia, sino hablemoslo desde el punto de vista de la soberanía. Dios es el soberano del universo, ¿correcto? ¿Ya? La Biblia dice que no hay nadie sobre Él. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿No podría el Señor ahí que reúne Él el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, Él del universo todo, haber dicho, ¿saben qué? Perdonazo para todos, ¿no es cierto? Yo decreto
perdón de todas las deudas a los bancos, ¿no? Eso me gustaría que el gobierno diga, ¿no? Aquí decretamos un perdón a todos los deudores del banco, todos felices, ¿no? ¿No tendría Dios la autoridad para dar un perdonazo general, ¿no es cierto? Una amnistía completa de todos los pecados del universo. ¿Podría hacerlo así Dios? Claro que podría haberlo hecho. Pero ¿saben? Si el Señor hubiese hecho eso, le daría la razón a Satanás. Porque estaría diciendo, sí, en realidad yo les puse la vara muy alta, esto de guardar la ley, esto de vivir de acuerdo a mi voluntad, no resultó, así que ya, vamos a arreglar de otra manera. ¿Y esa acaso no fue la acusación de Satanás? ¿Que era imposible guardar la ley? ¿Que era imposible vivir de acuerdo a los parámetros que Dios había establecido? ¿Que Dios era injusto en su gobierno? ¿Que Dios era tirano? Entonces, hacer eso sería darle la razón a Satanás, que su sistema de gobierno, basado en su ley moral, en donde Dios nos da libertades, pero nos hace responsables de nuestras decisiones, entonces eso no funcionaría. ¿Ya? Daría libertad para que cada uno viva como quiera, y finalmente Satanás saldría ganando en sus acusaciones que puso en el gran conflicto. Dios ejerce su soberanía no a través de su posición. Y aquí muchos que ocupamos posiciones de liderazgo en la iglesia vamos a aprender eso. No es la posición de Dios lo que le da autoridad al Señor. O sea, sí, por supuesto que sí. Pero Dios no ejerce su autoridad a partir de esa posición, que Él podría hacerlo. Esto se hace porque yo lo digo. ¿Cómo nos gustaba cuando nuestros papás nos decían eso, no? ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Aquí se golpea la mesa, ¿no? Dios no gobierna este universo basado simplemente en su posición, sino en su carácter. Ya lo dijimos. El Señor coloca su carácter de amor como la base de sus relaciones con todas las criaturas de su gobierno. No solamente con ellas, sino entre ellas, ¿no? Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, regulan nuestra relación con Dios, pero también con nuestros semejantes. Entonces dice, esta es la base de todas las relaciones. Y en todo lo que Dios hace, Él va a actuar en consonancia, en acordancia con esa forma de ver las cosas, ¿no? Con su gobierno moral. Elena White dice en El conflicto de los siglos que Dios no va a actuar de la manera en que Satanás actúa, imponiendo. Dios espera una respuesta de sus criaturas. Hay una cita que me gusta mucho, El conflicto de los siglos, que dice que Dios espera que nosotros le sirvamos, decidamos seguirle como resultado de una comprensión inteligente de su carácter. Que analicemos las propuestas de Dios, de Satanás, y digamos, no. En realidad esta propuesta es mejor. Porque algunos dicen, Diosito, hay que ponerse al lado de Diosito. Pero, ¿has analizado lo que Dios espera de ti? A veces nosotros, cuando vienen elecciones de presidente, algo, voy a votar por el candidato de mi partido de preferencia. ¿Pero escuchaste sus propuestas? No me quiero meter en política, pero quiero ilustrarlo, ¿no es cierto?, con eso. ¿Sabemos bien cuál es la propuesta de Dios respecto al universo, respecto a nuestras vidas? Dios quiere que nosotros decidamos vivir bajo su gobierno, pero a través de una apreciación inteligente de su carácter, entendiendo y conociéndolo realmente como es. Dios no actúa de manera arbitraria. Y otra cosa, Dios también quiere actuar de una manera que todos estén de acuerdo con sus acciones. Dios quiere que tú le sigas, pero como resultado de eso. Y por lo tanto, antes de hacer algo, antes de ejecutar, por ejemplo, el juicio, Él quiere que todas las criaturas estén de acuerdo en que el juicio debe ser ejecutado de esa manera. En la Biblia tenemos nosotros una serie de evidencias que muestra que Dios no ejecuta sus juicios sin antes dar un tiempo, una advertencia, una oportunidad para poder salir de esa condición. Amós 3:7 nos dice que nada hará el Señor sin que antes revele su secreto ¿a quiénes?
a los profetas. Génesis 18, ya le hice mención a ese momento en que Abraham viene delante de la presencia de Dios. Pero dice ahí en Génesis 18, 17, 18, dice, Jehová dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Podríamos agregar Génesis 6. Antes del diluvio, envió Dios ¿a quién? A Noé, dando una oportunidad. Cada vez que hubo una ejecución de un juicio, Dios primero lo advirtió, lo dio a conocer y esperó una respuesta de sus criaturas. Por lo tanto, el paradigma, el patrón sobre el cual Dios trabaja es un paradigma de diálogo, de condescendencia, hemos dicho, de transparencia, pero también buscando un acuerdo. Mire, Dios no necesita simplemente hacerlo, pero Dios decidió hacerlo así. Él espera un consenso por parte de las criaturas de que sus juicios son justos antes de ejecutarlo. Esa es la manera, ese es nuestro Dios, esa es la manera que Él ha decidido gobernar el universo, y el juicio obedece a ese proceso en el cual espera que todo el universo entre en una comprensión de su carácter y sea parte de esas decisiones. Efesios 3:10 también nos dice que nosotros estamos también siendo parte de esto para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en lugares celestiales. Dios ha decidido entonces actuar en plena transparencia, un gobierno moral, transparente, con la participación de sus criaturas, porque el propósito final no es simplemente dar un veredicto, sino poder actuar en concordancias con sus criaturas, vindicar su carácter y erradicar finalmente el pecado. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué hacer un juicio si Cristo ya pagó mis pecados? ¿Para qué el juicio si Jesús ya murió y ya estableció, aseguró la salvación para nosotros? ¿Para qué un juicio que determine si soy salvo o no? ¿Para qué examinar mis obras si la salvación es por la fe? Esto daría para todo un tema adicional al respecto. Pero quisiera mencionar lo siguiente. Hay textos que nos recuerdan que Cristo es el sacrificio por el perdón del pecado, 1 Juan 2:2. Y Juan 3:16, por supuesto, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte, amigo, que la muerte de Cristo fue por los pecados de todos nosotros. En la cruz se hizo provisión para el perdón de nuestros pecados. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que toda la deuda que tú tienes está ya hecha, ya el dinero provisto para que tú puedas pagarla. Sin embargo, ese pago, esa provisión que está hecha, no es automática. ¿Qué quiero decir? ¿No es cierto? Que por más que esté ahí, ¿no es cierto?, ya hecha la provisión, vamos a suponer que mi papá me dice, hijo, te tengo aquí la herencia, ya tengo acá en el banco tanto dinero para ti. Si yo no reclamo esa herencia, nunca va a ser mía, ¿correcto? Por lo tanto, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo debe tener una aplicación. Y la aplicación, digamos, efectiva para nuestras vidas ocurre de una manera dual, en dos momentos, en dos esferas. Ocurre primero en una esfera personal, individual, en el momento en que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. En el momento que yo acepto a Jesucristo, Él salda mis pecados, perdona mis pecados y mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Quedo registrado, ¿no?, mi nombre para que pueda pasar delante del juicio. Pero luego de eso, tiene que haber una segunda fase en la cual se presentan en el juicio los nombres, ya no es individual, está la primera esfera individual, aplicación personal, subjetiva, pero luego viene una aplicación objetiva
cósmica, universal en el juicio. En el juicio se toma el libro de la vida y dice, muy bien, antes de que terminemos todo esto, hagamos un repaso de todo lo que se ha hecho acá y ver si se ha actuado con justicia. En el juicio investigador que se está realizando en este momento, pasan los nombres de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal y se comprueba que usted haya efectivamente aceptado a Cristo y haya dado la evidencia de que aceptó a Cristo de verdad. Cuando usted va a viajar, usted necesita ver que tenga toda la documentación necesaria para ese viaje, ¿no? Tengo mi pasaporte, yo cuando supe que tenía que venir a México ya tenía el pasaje, ¿no? Ahora, gracias a Dios, el pasaje sirve de manera digital nomás, pero el pasaporte, no se me vaya a quedar el pasaporte. Anduve trayendo el pasaporte en la mochila como un mes antes del viaje para decir, aquí está, ¿no? No lo voy a poner en ninguna parte, después no me acuerdo, así que andaba con el pasaporte ahí seguro de que lo iba a tener porque iba a usar esa mochila. Quería tener toda la documentación lista. Bueno, tú ya tienes el pasaje para el cielo. Tú ya tienes el pasaporte para el cielo. Pero hay que checar ahí a la entrada de que tienes todo. El juicio investigador es una demostración cósmica, pública, universal, de que la obra de Cristo ha sido efectiva en tu vida. Que tú aceptaste a Cristo. Y es por eso que, para ya ir a la última pregunta, que en el juicio también se toman en cuenta nuestras obras. Porque hay algunos que dicen, ¿pero cómo? La Biblia dice que la salvación es por obras, pero el juicio insiste una y otra vez que ahí se van a examinar nuestras obras. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ya vimos algunos versículos allí, en Mateo 16, 27, nos dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Romanos 2:6 dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Según a los Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué Dios toma en cuenta las obras si la salvación es por la fe? Porque la Biblia nos dice que las obras son la evidencia objetiva de nuestra fe. Ya dijimos que en el juicio participan las criaturas. Las obras son examinadas no para determinar si hiciste obras suficientes para salvarte, porque la salvación no es por obras. Las obras son examinadas para validar tu fe. Si tu fe es auténtica, entonces debe venir acompañada ¿con qué? Con obras. Santiago, capítulo 2, versículo 17, que dice que la fe sin obras es muerta. Y también Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. El rol de las obras en el juicio no es establecer el parámetro sobre el cual la salvación es realizada. La salvación es realizada por lo que Cristo hizo en la cruz, por tu aceptación de los méritos de Cristo en tu vida. Lo único que hacen tus obras es demostrar que esa fe es auténtica. Las obras son la evidencia objetiva, entonces, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Me gusta ese texto de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando dice que nosotros, habiendo oído la palabra de salvación, habiendo creído en Él, hemos sido sellados, dice, por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Transformar nuestro carácter, capacitarnos y habilitarnos para la misión. Lo que nos asegura nuestra salvación ahora es tener esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, al estar viviendo una vida transformada de constante crecimiento y madurez en Cristo. Querido hermano, querido amigo, quiero recordarte que no hay nada que temer en el juicio. Haciendo esa referencia que yo hice
de esa vez que estuve en el juicio y que me tiritaban las piernas, ¿no? Porque tenía que hablar con un juez. Quiero decirte que el juicio no tiene el propósito de condenarte, sino de salvar, de vindicar y mostrar la maravillosa obra que el Señor está haciendo en tu vida. San Juan capítulo 3, versículo 17, después del 16 que es tan conocido, dice ahí el Señor: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Romanos 8.1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio tiene el propósito de salvarnos, no condenarnos. Cada una de las acciones de Dios está motivada por su amor, su gracia y su deseo de vivir para siempre con nosotros. El juicio, querido amigo, es amor en acción. El trono de Dios, la justicia de Dios, es amor puesto en acción. El juicio se explica como una acción de transparencia de un Dios de amor que quiere que sus criaturas conozcan cómo es Él, conozcan la naturaleza de su carácter, la naturaleza de su amor y quieran vivir para siempre con Él. En esta mañana yo te pregunto, ¿quieres anhelar estar ya en el juicio? Algunos dicen, pero yo no voy a estar allá, lo están haciendo sin mí. Sí estás, porque tienes un representante, tienes un abogado que está en tu lugar. ¿O prefieres defenderte tú mismo? Yo creo que todos estamos tranquilos y confiados en que Jesucristo, nuestro abogado y nuestro representante, está para defenderte a ti. Lo único que necesitas es estar en buenas relaciones con ese abogado para que te represente bien. Queremos pedirle a ese abogado que nos defienda, que nos ayude, que nos dé la confianza y tranquilidad de que saldremos adelante del juicio gracias a la obra que Él realizó y está realizando por nosotros. ¿Cuántos queremos expresar nuestra confianza, nuestra seguridad a Cristo? Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, es mi sincero deseo y oración en esta mañana. Dios les bendiga.